En un mundo lleno de ruido y distracciones, donde las metas parecen multiplicarse como estrellas en el cielo y los deseos cambian como las hojas al viento, la humanidad se pregunta, ¿cuál es el verdadero propósito de la vida? No importa si tienes mucho o poco, si has alcanzado el éxito o apenas comienzas tu camino, esta pregunta golpea el corazón de cada ser humano en algún momento. Porque puedes tener riquezas, pero sentirte vacío. Puedes tener fama, pero carecer de paz. Puedes acumular logros, pero aún preguntarte, ¿por qué estoy aquí? En este vídeo exploraremos juntos la sabiduría eterna que la Biblia revela sobre el verdadero propósito de la vida. Bienvenidos a Refugio Espiritual, el lugar donde las verdades eternas de las Escrituras encuentran un espacio para transformar tu vida. Aquí buscamos respuestas que no cambian, verdades que no se desgastan y principios que iluminan aún en los días más oscuros. Acompáñame en este viaje donde descubriremos que el propósito de tu vida es más grande de lo que jamás imaginaste. Ahora bien, ¿qué es realmente el propósito? La Biblia lo deja claro desde el inicio. En el libro de Génesis, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no eres un accidente, no eres el resultado del azar ni de una simple casualidad biológica. Eres una obra maestra creada por el mismo Dios, diseñado para reflejar su carácter y su gloria. Pero, ¿qué implica esto realmente? Implica que hay una razón profunda para tu existencia, que trasciende el simple hecho de vivir, trabajar y acumular experiencias. Implica que tu vida tiene un significado eterno. Sin embargo, a pesar de tener este origen glorioso, la humanidad ha pasado siglos buscando sentido en lugares equivocados. ¿Cuántas personas se pierden persiguiendo placeres temporales, riquezas que se desvanecen, o logros que pronto son olvidados? ¿Cuántos viven cada día sin una brújula clara, sin un propósito definido, dejándose llevar por las corrientes de la cultura y las modas? Pero la Biblia nos llama a algo más grande. Nos invita a mirar más allá de lo temporal y a descubrir que el verdadero propósito de la vida está en conocer, amar y obedecer a Dios. Te pregunto, ¿estás viviendo para cosas que perecen o para aquello que perdura? ¿Te has detenido a pensar si tu vida refleja realmente el propósito para el cual fuiste creado? ¿Qué estás buscando hoy que realmente llene tu corazón? Porque puedes ganar el mundo, pero perder tu alma. Pero puedes también encontrar el propósito eterno y vivir con una paz que no se apaga. El propósito de la vida no es solo existir, sino vivir para Dios. Y ese es solo el comienzo de este viaje. Acompáñame, porque a lo largo de este vídeo descubriremos cómo las Escrituras revelan el camino hacia una vida con verdadero sentido. Desde el principio, Dios dejó claro que la vida humana tenía un propósito mayor. En el jardín del Edén, Adán y Eva no solo eran seres vivos, eran portadores de una misión. Fueron creados para tener comunión con Dios, para cuidar de la creación y para vivir en una relación de amor y obediencia con su Creador. Pero algo ocurrió. La humanidad, en su deseo de ser como Dios, eligió desobedecer. El pecado entró en el mundo, y con él, la confusión sobre el verdadero propósito de la vida. Pero aquí está el punto clave. Aunque el pecado distorsionó con acento agudo nuestra visión, nunca cambió el propósito original de Dios para nosotros. ¿Te has preguntado por qué tantas personas parecen caminar sin rumbo? ¿Por qué, aun alcanzando sus metas, sienten un vacío inexplicable? Es porque se desconectaron de su verdadero propósito. El ser humano fue creado para vivir en relación con Dios. Sin Él, nada de lo que hagamos puede llenarnos realmente. Puedes construir imperios, acumular riquezas, viajar por el mundo, pero siempre habrá un vacío que nada ni nadie podrá llenar. Porque ese vacío tiene la forma de Dios. La Biblia es clara cuando dice en el libro de Eclesiastés, todo es vanidad, y esto no es una declaración pesimista, sino una advertencia. El sabio Salomón, quien tuvo riquezas, sabiduría y poder sin igual, llegó a esta conclusión después de probar todo lo que el mundo podía ofrecer. Nada tenía sentido sin Dios. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has perseguido sueños que parecían prometer felicidad, pero que al final solo dejaron un sabor amargo? Pero hay una buena noticia. El propósito no está perdido. Dios no dejó a la humanidad en la oscuridad. A lo largo de las Escrituras, Él revela que el verdadero sentido de la vida está en conocerle a Él, amarle y vivir para su gloria. En el libro de Miqueas, Dios resume su llamado al ser humano de esta manera: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto no se trata solo de una lista de reglas, sino de una relación viva y transformadora. ¿Estás viviendo para ti mismo o para aquel que te creó? ¿Tu vida refleja una búsqueda constante de placer o una entrega sincera a Dios?
Porque la verdadera satisfacción no se encuentra en lo que posees, sino en a quién perteneces. El propósito de la vida es conocer a Dios y vivir para su gloria. Y esto no es solo una frase bonita, es la verdad que puede cambiar tu existencia. Cuando entiendes esto, tus prioridades cambian, tus decisiones son guiadas por un sentido superior, y descubres una paz que el mundo no puede dar. Dios no solo te creó, también quiere que vivas plenamente. Pero la plenitud solo se encuentra en Él. Sigamos adelante, porque esto apenas comienza. Hay mucho más que descubrir sobre cómo puedes vivir tu vida con verdadero sentido, de acuerdo a las Escrituras. Pero, ¿cómo se vive realmente con propósito? ¿Qué significa, en la práctica, tener una vida centrada en Dios? Aquí es donde muchas personas se pierden, porque asumen que el propósito es una meta lejana, un logro grandioso o una misión espectacular. Pero la Biblia revela algo más profundo. El verdadero propósito se encuentra en cada día, en cada decisión, en cada pequeño acto que refleja nuestra relación con Dios. Mira las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está condensado el propósito de la vida. Amar a Dios y amar a los demás. No se trata solo de cumplir reglas, sino de vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Te pregunto, ¿tu vida refleja amor por Dios? ¿Tus decisiones, tus palabras, tus relaciones están marcadas por ese amor? Porque vivir con propósito no es solo tener grandes sueños, sino que esos sueños estén alineados con el corazón de Dios. Muchas personas buscan significado en sus logros, en sus carreras, en sus títulos, pero el verdadero sentido se encuentra en la medida en que tus acciones reflejan el amor de Dios. Pero vayamos más allá. Amar a Dios no es solo un sentimiento, es obedecerle. Jesús lo dijo claramente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí surge otra pregunta provocadora. ¿Tu vida está marcada por la obediencia a Dios o solo por la búsqueda de tus propios deseos? Porque el verdadero propósito no se trata solo de recibir, sino de dar, de servir, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, en este punto muchos se sienten abrumados. Piensan que vivir para Dios significa abandonar toda alegría, sacrificar toda ambición o vivir en constante culpa. Pero esto es un malentendido. La Biblia dice que, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y Jesús prometió, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto significa que el propósito no es una carga, sino una fuente de verdadera libertad. Pero esa libertad comienza con una elección. ¿Vas a vivir para ti mismo o para Dios? ¿Vas a buscar llenar tu vida con cosas temporales o con aquello que tiene valor eterno? Porque no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir para Él. Se trata de que cada día, cada conversación, cada esfuerzo, estén guiados por el deseo de honrar a aquel que te creó. Tal vez te preguntes, ¿pero cómo sé cuál es mi propósito específico? ¿Acaso todos tienen el mismo llamado? La respuesta es que todos hemos sido llamados a conocer a Dios y a reflejar su amor, pero cada uno tiene una misión única. Porque Dios, en su sabiduría infinita, nos ha dado talentos, dones y oportunidades diferentes. No estás aquí por casualidad, no tienes las habilidades que tienes por error. Cada uno de nosotros es una pieza en el gran plan de Dios. Entonces, ¿cómo puedes descubrir tu propósito específico? No se trata de esperar una voz del cielo, sino de comenzar a vivir en obediencia y amor cada día. Sirve a otros, busca a Dios en oración, estudia su palabra, y poco a poco, verás cómo Él guía tus pasos. Porque el propósito de Dios para tu vida no es un misterio reservado solo para algunos, sino una verdad que se revela a quienes le buscan con sinceridad. Este es el llamado: vivir para Dios, amar a Dios y amar a los demás. Porque en esto se encuentra el verdadero sentido de la vida. Pero aún hay más. Sigamos avanzando. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿y qué sucede cuando no sé cómo amar a Dios? ¿Qué pasa cuando me siento distante? Cuando las preocupaciones de la vida me abruman, cuando las dudas me rodean. Porque ser honesto es crucial en este viaje. Incluso los más fuertes en la fe han enfrentado momentos de confusión. Pero aquí está la clave. El verdadero propósito no se basa en que tú siempre sientas que estás cerca de Dios, sino en que Él siempre está cerca de ti. Mira el testimonio de David, el hombre conforme al corazón de Dios. En sus salmos, encontramos no solo alabanzas, sino también gritos de angustia. David conocía el gozo de la comunión con Dios, pero también el dolor del pecado y la desesperación de sentirse solo.
Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, siempre volvía a una verdad. Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Esto es fundamental. Tu propósito no se sostiene en tus emociones, sino en la verdad de que Dios te ama y nunca te abandona. Pero aquí surge una pregunta provocadora. ¿Cuánto dependes de tus emociones para definir tu relación con Dios? Porque muchas personas se desaniman en su búsqueda de propósito porque no siempre sienten la presencia de Dios. Pero la fe no se basa en emociones pasajeras, sino en la certeza de que Él es fiel, aun cuando tus sentimientos cambian. La Biblia nos enseña que nuestra relación con Dios se nutre a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes. Pero estas no son solo actividades religiosas, son formas de fortalecer nuestra conexión con el propósito eterno. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si nunca hablas con Él? ¿Cómo puedes conocer su voluntad si nunca escuchas su palabra? Porque vivir con propósito requiere una relación constante y sincera con aquel que te creó. Jesús lo dejó claro cuando dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta es una verdad que debe sacudirnos. Separados de Dios, nuestras vidas pierden sentido. Puedes lograr grandes cosas a los ojos del mundo, pero sin Él, todo es vacío. Puedes acumular fama, éxito y riquezas, pero sin Dios, nada de eso puede llenar tu alma. Ahora, te pregunto, ¿estás permaneciendo en Dios? ¿Tu relación con Él es una prioridad o simplemente una opción más? Porque vivir con propósito significa vivir conectado a la fuente de la vida. Significa que tus días no están gobernados por el caos, sino guiados por la sabiduría divina. Pero no se trata solo de buscar a Dios para que te bendiga o para que te ayude en tus problemas. Se trata de buscarle porque le amas, porque reconoces que sin Él, nada tiene sentido. Se trata de que cada día, cada decisión, esté marcada por el deseo de agradarle. Y aquí es donde el propósito se vuelve práctico, porque no es solo una idea espiritual, es algo que se refleja en cómo vives, cómo tratas a los demás, cómo enfrentas las dificultades y cómo aprovechas las oportunidades. Y aún hay más, porque el propósito de la vida no solo es recibir el amor de Dios, sino compartirlo. Amar a Dios te transforma, pero ese amor no debe quedarse solo en ti. Jesús dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que tu vida debe ser una luz que refleje el carácter de Dios, una luz que traiga esperanza, paz y verdad a quienes te rodean. Pero, ¿estás siendo luz o simplemente te has conformado a la oscuridad que te rodea? ¿Tu vida es un testimonio del amor de Dios o simplemente una rutina más? Porque si tu propósito es vivir para Dios, entonces cada día es una oportunidad para reflejar su amor, para ser un canal de su gracia. Esto es solo el comienzo, porque vivir con propósito no es una carga, es un privilegio. Sigamos descubriendo cómo las Escrituras te muestran el camino hacia una vida llena de sentido. El propósito verdadero de la vida no solo se descubre, sino que se vive, y aquí es donde muchos fracasan. No porque no conozcan la verdad, sino porque permiten que las distracciones del mundo los alejen de ella. Jesús habló de esto de manera poderosa en la parábola del sembrador. Dijo que la semilla, que representa la palabra de Dios, cae en diferentes tipos de terreno. Algunos corazones son como el camino, donde la palabra es arrebatada rápidamente. Otros son como terreno pedregoso, donde la semilla crece rápido, pero sin raíces profundas. Otros son como terreno lleno de espinos, donde las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Pero solo en el terreno fértil, la semilla da fruto. Ahora, te pregunto, ¿cómo está el terreno de tu corazón? Porque puedes conocer el propósito de tu vida, pero si tu corazón está lleno de preocupaciones, de ambición desmedida, de deseos egoístas, ese propósito nunca dará fruto. Y esto es algo que todos debemos examinar. Porque no basta con tener buena intención. No basta con saber la verdad. Es necesario protegerla, alimentarla, y vivirla cada día. En un mundo donde las distracciones están a un clic de distancia, donde las opiniones cambian como el viento y donde las promesas de éxito fácil te rodean, es fácil olvidar lo que realmente importa. ¿Cuántas veces has sentido que te falta tiempo para buscar a Dios? ¿Cuántas veces has permitido que las preocupaciones por el dinero, el trabajo, las relaciones o tus metas personales te alejen de tu comunión con Él? Porque aquí está el peligro.
Puedes perder tu propósito no porque Dios te haya abandonado, sino porque tú te has llenado de tantas cosas que ya no tienes espacio para Él. Pero hay esperanza. La buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a recibirte. No importa cuántas veces te hayas alejado, no importa cuán distraído hayas estado. En el libro de Jeremías, Dios dice: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». No es demasiado tarde para redirigir tu vida hacia el propósito eterno. No es demasiado tarde para limpiar el terreno de tu corazón y permitir que la verdad de Dios eche raíces profundas. Pero esto requiere decisión. No es solo una emoción pasajera, no es solo un momento de inspiración. Es un compromiso diario de buscar a Dios, de alimentarte de su palabra, de apartar tiempo para estar en su presencia. Porque el verdadero propósito no se descubre en medio del ruido, sino en la intimidad con Él. Sin embargo, vivir con propósito también significa enfrentar desafíos. Porque cuando decides vivir para Dios, el enemigo intentará desviarte. Surgirán tentaciones, distracciones, dudas y desánimo. Pero aquí es donde debes recordar que no estás solo. Dios no solo te da un propósito, también te da la fuerza para cumplirlo. Su Espíritu Santo es tu guía, tu fortaleza, tu consuelo. No estás luchando en tus propias fuerzas, estás respaldado por el poder de Dios. Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto significa que, aunque enfrentemos dificultades, podemos vivir con confianza. Porque nuestro propósito no está basado en las circunstancias, sino en aquel que venció al mundo. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿cómo está el terreno de tu corazón? ¿Es un terreno fértil donde el propósito de Dios puede dar fruto? ¿O está lleno de espinos, de preocupaciones, de deseos que te alejan de Él? Porque vivir con propósito no es solo una idea bonita, es una realidad que debe reflejarse en cada área de tu vida. Hoy es el momento de decidir, de limpiar tu corazón, de buscar a Dios de todo tu ser, de rechazar las distracciones que te alejan de Él. Porque el propósito de tu vida es demasiado valioso para ser desperdiciado. Sigamos adelante, aún hay más que descubrir. El propósito de la vida, como hemos visto, comienza con Dios. Pero también se expresa en la forma en que vivimos, en cómo usamos nuestros talentos, en cómo tratamos a los demás. Porque una vida con propósito no es solo una vida que busca a Dios, sino también una vida que impacta a otros. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que vivir para Dios es retirarse del mundo, alejarse de las personas, convertirse en alguien indiferente a las necesidades de los demás. Pero la Biblia enseña lo contrario. Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué significa esto? Que tu vida debe ser una influencia positiva, que donde quiera que vayas, debes reflejar el amor, la verdad y la justicia de Dios. Pero esto no es solo un concepto espiritual, es algo práctico. ¿Cómo tratas a las personas a tu alrededor? ¿Eres alguien que trae paz o alguien que provoca conflictos? ¿Eres alguien que anima o que desanima? Porque vivir con propósito también se refleja en tus relaciones. El apóstol Juan lo dejó claro: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí hay una verdad que debe sacudirnos. No puedes decir que vives para Dios si no amas a las personas. No puedes decir que tienes un propósito si tu vida está llena de egoísmo, de rencor, de indiferencia. Porque el propósito de Dios siempre incluye a los demás. No es solo acerca de ti, es acerca de cómo tu vida puede ser una bendición para otros. Sin embargo, esto no significa que debas permitir que otros te maltraten o que ignores tus propios límites. Amar a los demás no es aceptar el abuso, no es permitir que te manipulen. Es servir, pero desde la fortaleza que Dios te da, no desde la debilidad. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maldicen, pero también nos enseñó a ser sabios, a no echar perlas a los cerdos, a apartarnos del mal. Entonces, ¿cómo se refleja el propósito de Dios en tus relaciones? Comienza con tu familia. ¿Eres una fuente de paz y apoyo para ellos? ¿Eres alguien que escucha, que perdona, que muestra el carácter de Cristo? Porque es fácil hablar de amor, pero el verdadero propósito se ve en cómo amas a los más cercanos. Luego, se extiende a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a las personas que conoces cada día. Y más allá de las personas que conoces, el propósito también se refleja en cómo usas tus talentos y recursos. Porque Dios no solo te creó con un propósito, también te dio habilidades específicas. Tal vez eres alguien con habilidades artísticas, tal vez tienes facilidad para enseñar, para ayudar, para liderar. Nada de eso es casualidad.
Tus talentos son parte del propósito de Dios para tu vida. No están ahí solo para que te beneficies a ti mismo, sino para que sirvas a otros. El apóstol Pedro lo expresó de manera hermosa. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que vivir con propósito es también reconocer que lo que tienes, sea mucho o poco, es un regalo de Dios que debes usar para su gloria y para el bien de otros. Pero aquí surge una pregunta provocadora. ¿Estás usando tus talentos para Dios o solo para ti mismo? Porque puedes tener grandes habilidades, pero si las usas solo para tu propio beneficio, estás perdiendo el verdadero propósito. Y esto no significa que no puedas tener éxito, que no puedas prosperar, sino que incluso en tu éxito, tu vida debe reflejar el carácter de Dios. Debe ser una vida de integridad, de servicio, de amor. Pablo, el apóstol, dijo: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto cambia completamente la manera en que ves tus responsabilidades. Tu trabajo, tus estudios, tus proyectos, todo debe ser una forma de honrar a Dios. No importa si otros te reconocen o no, si te aplauden o te critican. Lo que importa es que Dios vea tu corazón y encuentre en ti un siervo fiel. Te pregunto, ¿estás usando tus talentos para glorificar a Dios? ¿O solo estás buscando tu propio éxito? Porque el verdadero propósito no se mide por la fama o el dinero que acumulas, sino por el impacto que tienes en la vida de los demás. Este es el llamado: vivir para Dios, amar a los demás y usar tus talentos para servir. Pero aún hay más. Sigamos adelante, porque el propósito de la vida es una aventura que vale la pena descubrir. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que el propósito de la vida comienza con Dios, se fortalece en nuestra relación con Él y se refleja en nuestro amor por los demás. Pero hay un aspecto fundamental que no podemos ignorar. El propósito también implica transformación. Porque vivir para Dios no solo es conocerle, sino permitir que su verdad te transforme, que su amor te moldee, que su espíritu te guíe. Y aquí es donde muchos fallan. Conocen la verdad, pero no permiten que esa verdad cambie sus vidas. El apóstol Pablo escribió: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta no es solo una sugerencia, es un llamado. No puedes vivir para Dios y seguir pensando como el mundo. No puedes tener un propósito eterno y vivir con una mentalidad temporal. Debes ser transformado, y esa transformación comienza en tu mente. Pero, ¿cómo ocurre esta transformación? No es algo mágico ni automático. Es un proceso que requiere tu participación. Comienza al renovar tus pensamientos con la palabra de Dios. Porque todo lo que haces comienza en tu mente. Si tus pensamientos están llenos de temor, de egoísmo, de duda, tus decisiones reflejarán eso. Pero si tus pensamientos están llenos de la verdad de Dios, entonces tus acciones estarán alineadas con su propósito. Sin embargo, esto no es fácil. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, de filosofías vacías, de valores que cambian constantemente. Las redes sociales, los medios, las opiniones de otros, todo busca moldear tu manera de pensar. Pero si permites que el mundo moldee tu mente, tu vida nunca reflejará el propósito de Dios. Por eso es fundamental que decidas qué llena tu mente. ¿Te alimentas de la palabra de Dios o de las opiniones del mundo? ¿Te rodeas de personas que te edifican o de personas que te arrastran al pecado? Porque vivir con propósito no es solo una decisión emocional, es una disciplina diaria. Jesús lo dijo claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto nos lleva a otra pregunta provocadora: ¿qué hay en tu corazón? Porque tu corazón es el centro de tu vida. Lo que amas, lo que valoras, lo que deseas, todo nace allí. Si tu corazón está lleno de rencor, de envidia, de orgullo, entonces tu vida reflejará eso. Pero si tu corazón está lleno del amor de Dios, entonces vivirás de acuerdo a su propósito. Sin embargo, transformar tu mente y tu corazón no es algo que puedas hacer solo. Necesitas el poder del Espíritu Santo, porque el propósito de la vida no es solo vivir para Dios, es vivir en su poder. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, que sería nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro ayudador. No estás solo en este viaje. Dios mismo quiere guiarte, transformarte, fortalecerte. Pero aquí surge otra pregunta clave: ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe? ¿O estás viviendo en tus propias fuerzas, confiando solo en tu propia sabiduría?
Porque el propósito de Dios para tu vida es algo que solo puedes vivir cuando dependes de su poder. No se trata de luchar solo, se trata de caminar con Él. Y esta transformación no solo cambia tu vida espiritual, también cambia tu vida diaria. Te convierte en una mejor persona, en alguien que ama, que perdona, que sirve, que es honesto, que vive con integridad. No puedes decir que vives para Dios si tu vida está llena de mentiras, de engaño, de orgullo. Porque el propósito de Dios se refleja en un carácter transformado. Esto es lo que marca la diferencia entre una vida común y una vida con propósito. Porque cualquiera puede tener éxito a los ojos del mundo, pero solo aquellos que son transformados por Dios pueden tener un impacto eterno. Solo aquellos que viven en el poder del Espíritu Santo pueden ser verdaderamente luz en medio de la oscuridad. Entonces, te pregunto, ¿estás permitiendo que Dios transforme tu vida? ¿O te has conformado con una fe superficial, con una vida sin poder? Porque el propósito de la vida no es solo conocer a Dios, es ser transformado por Él. Y esa transformación no es un evento único, es un proceso diario. Hoy es el momento de decidir, de pedirle a Dios que renueve tu mente, que limpie tu corazón, que te llene de su espíritu. Porque no puedes vivir con propósito si tu vida sigue atrapada en los mismos errores, en los mismos temores, en los mismos patrones. Dios te llama a algo más grande. Te llama a ser una nueva criatura. Sigamos adelante, porque el propósito de tu vida no solo es conocer a Dios, no solo es amar a los demás, sino también permitir que su poder transforme cada área de tu ser. El propósito de la vida, cuando es entendido y vivido, se convierte en una fuente constante de paz y dirección. Pero aún hay una verdad más que debemos entender: vivir con propósito no garantiza una vida libre de dificultades. Al contrario, muchas veces, cuando decides vivir para Dios, las pruebas se intensifican. Y esto puede parecer contradictorio, pero es una realidad que vemos repetidamente en las Escrituras. Mira la vida de José, el soñador. Desde su juventud, Dios le dio un propósito claro. Soñó que sería una persona de influencia, que su vida tendría un impacto significativo. Pero antes de ver ese propósito cumplido, pasó por el rechazo de sus hermanos, fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Si José hubiera juzgado su vida por sus circunstancias, habría pensado que Dios lo había abandonado. Pero Dios estaba con él en cada momento, usando cada prueba para formar su carácter, para prepararlo para su destino. Y aquí hay una lección clave. El propósito de Dios para tu vida no solo se descubre en los buenos tiempos, sino también en medio de las pruebas. Porque las dificultades no son una señal de que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, son una oportunidad para que tu fe crezca, para que tu carácter sea moldeado, para que descubras que Dios es fiel incluso en los momentos más oscuros. Pero te pregunto, ¿cómo reaccionas ante las pruebas? Porque es fácil hablar de fe cuando todo va bien, pero es en los tiempos difíciles donde se revela si realmente confías en Dios. Cuando tus sueños parecen desmoronarse, cuando las personas te decepcionan, cuando las puertas se cierran, ¿sigues creyendo que Dios tiene un propósito para ti? ¿O permites que la amargura, el desánimo o el miedo te controlen? El apóstol Pablo entendió esto de manera profunda. En medio de prisiones, persecuciones y dificultades, escribió: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dijo que todas las cosas son buenas, sino que Dios puede usar todas las cosas, incluso las más dolorosas, para cumplir su propósito en tu vida. Pero esto solo es una realidad para aquellos que aman a Dios, para aquellos que confían en Él, incluso cuando no entienden lo que está pasando. Jesús mismo nos enseñó que el camino del propósito no siempre es fácil. Él, siendo el Hijo de Dios, sufrió el rechazo, fue traicionado, fue crucificado. Pero su dolor no fue en vano. A través de su sufrimiento, cumplió el propósito más grande, nuestra redención. Y aquí hay una verdad poderosa. Tu dolor, tus pruebas, tus lágrimas, no son en vano. Si las pones en las manos de Dios, Él puede usarlas para llevarte a un propósito más grande. Sin embargo, esto requiere que cambies tu manera de ver las pruebas. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, debes comenzar a preguntar, Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo acercarme más a ti? Porque cada dificultad es una oportunidad para confiar más en Dios, para depender más de Él, para descubrir su fidelidad de una manera nueva.
Pero también debes recordar que las pruebas no son eternas. El mismo José que fue vendido como esclavo, terminó siendo gobernador de Egipto. El mismo Pablo que fue encarcelado, escribió cartas que han transformado vidas a lo largo de los siglos. El mismo Jesús que fue crucificado, resucitó con poder. Porque cuando vives para Dios, el sufrimiento nunca es el final de la historia. Y aquí está otra verdad poderosa. Cuando vives con propósito, tus pruebas no solo te transforman a ti, también se convierten en un testimonio para otros. Porque las personas pueden ignorar tus palabras, pero no pueden ignorar una vida que refleja la fidelidad de Dios en medio de la dificultad. Puedes ser una luz en medio de la oscuridad, no porque tu vida sea perfecta, sino porque en medio de tus pruebas, Dios es tu fortaleza. Entonces, te pregunto, ¿cómo estás enfrentando las pruebas que tienes ahora? ¿Estás permitiendo que te acerquen a Dios o que te alejen de Él? ¿Estás confiando en que Él tiene un propósito incluso en medio del dolor? Porque vivir con propósito no significa que no tendrás dificultades, sino que cada dificultad será una oportunidad para crecer, para aprender, para ser testigo del poder de Dios. Dios no te ha olvidado. Él conoce tus luchas, tus lágrimas, tus oraciones. Y si decides confiar en Él, verás que incluso en los tiempos más oscuros, Él está obrando en tu vida. Porque el propósito de Dios para ti es más grande que cualquier problema que enfrentes. Sigamos adelante. Aún hay más por descubrir. Hemos recorrido un viaje profundo, descubriendo que el verdadero propósito de la vida comienza con Dios, se fortalece en nuestra relación con Él, se refleja en el amor hacia los demás, transforma nuestro carácter y se forja en medio de las pruebas. Pero aún hay un aspecto final y crucial que debemos entender. El propósito de la vida no solo es algo que recibes, es algo que compartes. No es solo una bendición personal, es una misión. Jesús, antes de ascender al cielo, dio una misión clara a sus discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto no fue solo una instrucción para un grupo específico, es un llamado para todos los que deciden seguirle. Y aquí descubrimos una verdad poderosa. Tu propósito no solo es conocer a Dios y ser transformado por Él, sino también hacer que otros lo conozcan. Sin embargo, muchas personas se sienten intimidadas por esta misión. Piensan que compartir el mensaje de Dios es solo para pastores, evangelistas o líderes espirituales. Pero esto es un error. Cada persona que ha encontrado el amor de Dios tiene una historia que contar, tiene una luz que compartir. Y esto no siempre significa predicar desde un púlpito. A veces, tu vida es el mejor sermón. Tus palabras, tus acciones, tu manera de tratar a los demás, tu capacidad para perdonar, tu paz en medio de las pruebas, todo eso habla más fuerte que cualquier discurso. Pero aquí surge una pregunta provocadora. ¿Estás compartiendo tu fe? ¿O te has conformado con una relación privada con Dios? Porque el verdadero propósito de la vida no es algo que puedes guardar solo para ti. Si realmente has encontrado el amor de Dios, si realmente has sido transformado por su gracia, entonces debes desear que otros también lo experimenten. No se trata de imponer tus creencias, sino de compartir lo que has recibido. El apóstol Pablo dijo: porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Este no es solo el grito de un apóstol, es la realidad de todos los que conocen a Dios. Porque cuando entiendes el propósito de la vida, descubres que no puedes callar. Que tu vida tiene un mensaje, que tu historia tiene un impacto, que tu testimonio puede ser la respuesta que alguien necesita. Pero compartir tu fe no siempre será fácil. Habrá personas que se burlen, habrá momentos en que te rechacen. Pero eso no debe detenerte. Porque no se trata de que todos acepten el mensaje, se trata de ser fiel a Dios. Jesús dijo que seríamos sus testigos, y un testigo simplemente comparte lo que ha visto y experimentado. No es tu responsabilidad cambiar el corazón de las personas, eso solo lo hace Dios. Pero sí es tu responsabilidad ser una luz, ser una voz de esperanza. Sin embargo, compartir tu fe no siempre es una conversación directa sobre Dios. A veces, es mostrar su amor a través de tus acciones. Es ser generoso con los necesitados, es perdonar a quienes te han herido, es ser honesto cuando otros mienten, es ser paciente cuando otros pierden el control. Porque el mundo no solo necesita escuchar de Dios, necesita ver a Dios en ti. Y aquí está la clave: no necesitas ser perfecto para compartir tu fe.
No necesitas tener todas las respuestas. A veces, tu honestidad sobre tus luchas, sobre cómo Dios te ha sostenido en medio de tus debilidades, será el testimonio más poderoso. Porque las personas no buscan una religión fría y perfecta, buscan una relación viva con un Dios que transforma. Entonces, te pregunto, ¿cómo estás compartiendo tu fe? ¿Eres una luz en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad? ¿O te has conformado con una fe escondida, con una vida cómoda pero sin impacto? Porque el verdadero propósito de la vida se vive en comunidad, se vive al influir positivamente en los demás. Recuerda que no estás solo en esta misión. Jesús prometió: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto significa que no importa cuán difícil sea, Él está contigo. No importa si sientes que no tienes las palabras adecuadas, su espíritu te guiará. No importa si enfrentas rechazo, su amor te fortalecerá. Y esto nos lleva a una verdad final. Tu vida es más que una historia personal, es parte de una historia eterna. El propósito de Dios para ti no solo es que seas bendecido, es que seas una bendición. No solo es que encuentres paz, sino que seas un instrumento de paz. No solo es que descubras la verdad, sino que la compartas. Hoy es el momento de decidir. No te conformes con una fe privada. No guardes el mensaje más poderoso que has recibido. Permite que tu vida sea una luz. Habla del amor de Dios. Vive con propósito, pero no solo para ti, sino para que otros también puedan descubrir el verdadero propósito de la vida. Este es el final de nuestro viaje, pero para ti, es solo el comienzo. Vive para Dios, ama a los demás, permite que su poder te transforme, enfrenta las pruebas con fe y comparte su amor. Porque ese es el verdadero propósito de la vida.